En este vídeo hablaremos de cosas muy interesantes. Empezamos con la llamada regla del paralelogramo. Regla del paralelogramo que nos permitirá, toma buena nota, nos permitirá sumar vectores geométricamente. Vamos allá. Considera esta flechita que indicamos, flechita que llamamos U, flechita en la que, fíjate, no hemos marcado origen ni extremo. Con eso queremos decir que esta es la flechita representativa del vector libre correspondiente a una cierta familia de infinitos vectores fijos que son equipolentes. Aquí hemos visualizado algunos de esos vectores fijos equipolentes, infinitos vectores equipolentes que forman la familia que llamamos vector libre U y denotamos con esta flechita que, insistimos, carece de origen, no hemos marcado el origen ni tampoco el extremo. Considera por otro lado el vector libre V, vector libre correspondiente a otra familia de infinitos vectores equipolentes como este y este otro. En fin, para que los árboles no nos impidan ver el bosque, en el dibujito nos quedamos únicamente con los vectores libres que hemos bautizado U y V. Bueno, pues vamos a aprender a sumar dos vectores geométricamente. La regla del paralelogramo establece que para sumar dos vectores se traza por el extremo del primero un vector equipolente al segundo, y así el vector suma es el correspondiente a la flechita que va del origen del primero al extremo del equipolente que hemos trazado. En consecuencia, para sumar U y V, por el extremo de U trazamos un vector equipolente a V, que es lo que hemos hecho aquí. Así las cosas, esta flechita que señalamos en amarillo es la representativa del vector suma de U y de V, vector que denotamos U más V. Toma buena nota, la flechita amarilla parte del origen de U, va del origen de U al extremo del equipolente a V trazado por el extremo de U. Entiende que al adaptar esta historia al caso de U y de V, hemos considerado que lo que aquí llama el primero ha sido el vector U, pero no tiene por qué ser así. Perfectamente el primero podría ser el V. Fíjate en esta figurita, de nuevo U y V. Vamos a hacer lo que prescribe la regla del paralelogramo, considerando que el primero es V. En consecuencia, por el extremo de V trazamos un vector equipolente a U. Aquí lo tienes. Así las cosas, la suma de V y de U, viene a corresponder a la flechita amarilla que parte del origen de V y tiene por extremo el extremo del equipolente a U trazado por el extremo de V. Entenderás
¿Por qué? Porque este protocolo de actuación se llama regla del paralelogramo, lo entenderás si te fijas en este paralelogramo que indicamos. La suma de u y de v corresponde a la diagonal que une estos dos vértices opuestos del paralelogramo. Este punto es el origen de u y este otro es el extremo del equivalente a v trazado por el extremo de u. Lo mismo en este caso, observa el paralelogramo que indicamos. La suma de v y de u corresponde a la diagonal del paralelogramo que une estos dos vértices opuestos. Este vértice, origen del vector v. Este vértice, extremo del vector equivalente a u, trazado por el extremo de v. Con lo cual, ya sabemos sumar vectores geométricamente, es decir, sumar vectores cuando los vectores están identificados mediante flechitas orientadas. En caso de que cada vector esté identificado mediante sus dos coordenadas, la determinación de la suma no puede ser más tonta. La primera coordenada de la suma es suma de las primeras coordenadas. La segunda coordenada del vector suma es la suma de las segundas coordenadas. Más fácil, imposible. Te hacemos ver que este asunto de las traslaciones no ha tenido ningún protagonismo en lo que llevamos dicho sobre la suma de vectores. No ha tenido ningún protagonismo, pero se le puede dar protagonismo estelar a la hora de definir la operación que llamamos suma de vectores. Insistimos, las traslaciones no han tenido ningún protagonismo al definir la suma de vectores, pero si se quiere, se les puede dar todo el protagonismo estelar a la hora de hablar de la suma de vectores. Esto será lo que hagamos inmediatamente después de hablar de las propiedades de la suma de vectores. La suma de vectores es conmutativa. La demostración es trivial, fíjate. Aquí tienes las coordenadas del vector suma de u y de v, vector u más v. Vamos a determinar las coordenadas del vector v más u. Trivialmente son estas. La primera coordenada de v más u es suma de la primera coordenada de v y de la primera coordenada del vector u. La segunda coordenada de v más u es suma de t sub 1, segunda coordenada del vector v, suma decimos de t sub 1 y de t sub 0, que es la segunda coordenada de u. Y como la suma de números reales es conmutativa, z sub 1 más z sub 0 es lo mismo que z sub 0 más z sub 1. T sub 1 más t sub 0 es lo mismo que t sub 0 más t sub 1. Es decir, el vector v más u tiene las mismas coordenadas que el u más v. La suma también es asociativa, y eso quiere decir que si sumamos el vector u y la suma de v y de w, obtenemos lo mismo que al sumar la suma de u y de v por un lado y w por otro lado.
La demostración es trivial, considera que estas son las coordenadas de los vectores u, v y w. En tal caso, fíjate, vamos a determinar este vector. Aquí lo tienes. Estas son las coordenadas de u, estas las de v más w. Al hacer esta suma, trivialmente, obtenemos las coordenadas de este vector. Determinemos ahora las coordenadas de este otro vector. Fíjate, estas son las coordenadas de u más v, estas las de w. Al hacer esta suma, obtenemos las coordenadas de este vector, coordenadas que coinciden con las de este otro. Por eso, la suma es asociativa. La suma admite elemento neutro. Es el vector que denotamos como indicamos 0 con sombrerito, vector que tiene nulas las dos coordenadas. Fíjate que al sumar este vector llamado vector 0, al sumárselo a cualquier vector u, resulta el propio u. Por fin, cada vector tiene simétrico respecto de la suma. Si a un vector le sumamos su opuesto, obtenemos siempre el elemento neutro de la suma. Obtenemos siempre el vector 0. Por ejemplo, si al vector de coordenadas 4, 6 le sumas el de coordenadas menos 4 menos 6, resulta el vector que tiene coordenadas 0, 0. O sea, resulta el elemento neutro de la suma. A continuación volveremos a marear la perdiz de la suma de vectores, pero como habíamos anunciado, ahora le daremos protagonismo estelar a las traslaciones. Vamos allá. Considera por un lado el vector libre que llamamos u y visualizamos con esta flechita. Por otro lado, el vector libre que bautizamos v y visualizamos con esta otra flechita. Considera un punto del plano, un punto cualquiera, el punto C. Como sabemos, la traslación de vector u asocia al punto C el punto C' que satisface esta condición, y aquí dice que el vector fijo con origen en C y extremo en C', ese vector fijo es un elemento del conjunto de infinitos vectores equipolentes que llamamos vector libre u. En fin, la figurita ilustra lo que acabamos de decir. La traslación de vector u al punto C le asocia el punto C' que satisface esta condición. El vector fijo con origen en C y extremo en C' es un elemento del conjunto de infinitos vectores que llamamos vector libre u y representamos con esta flechita que no tiene marcado el origen ni el extremo, que es el convenio establecido para visualizar vectores libres. A su vez, fíjate bien, al punto C', la traslación de vector v le asocia el punto C segunda que satisface esta condición. El vector fijo con origen en C' y extremo en C segunda, ese vector fijo pertenece al conjunto de infinitos vectores equipolentes que llamamos vector libre v. Lo volvemos a ilustrar geométricamente. La traslación de vector v al punto C'
le asocia el punto C segunda que satisface esta condición. El vector fijo de extremos en C' y C segunda pertenece al conjunto de infinitos vectores equipolentes que llamamos vector libre V y denotamos con esta flechita en la que no hemos marcado el origen ni el extremo. Pues bien, de la traslación que al punto C le asocia el punto C segunda, se dice que es la traslación compuesta de la traslación de vector V y la traslación, compuesta de la traslación de vector U y la traslación de vector V. En ese orden, compuesta de la traslación de vector U y de la traslación de vector V. Evidentemente, la flechita representativa de la traslación compuesta que al punto C le asocia el punto C segunda, decimos la flechita representativa de la traslación compuesta es la que señalamos en azul. Traslación compuesta que, como decimos, al punto C le asocia el C segunda. Así las cosas, del vector fijo con origen en C y extremo en C segunda, se dice que es la suma del vector fijo con origen en C y extremo en C' y del vector fijo con origen en C' y extremo en C segunda. Y para expresarlo en lenguaje matemático se escribe como indicamos. Más cosas. Del vector libre W, vector libre correspondiente a la familia o conjunto de infinitos vectores equipolentes al que tiene origen en C y extremo en C segunda, de dicho vector libre W se dice que es la suma de los vectores libres U y V. Para denotarlo en lenguaje matemático se escribe como indicamos. Dicho de otra manera, el vector con origen en C y extremo en C segunda, ese vector pertenece a la familia de infinitos vectores equipolentes que llamamos vector libre U más V. Y así queda definida la suma de vectores, dando protagonismo estelar a las traslaciones. Para que puedas comparar y así ilustrarte mejor, ponemos ante tus ojos lo aprendido sobre la regla del paralelogramo que nos permite sumar vectores geométricamente e incluso cómo sumar vectores cuando estos están identificados mediante sus coordenadas. Te recordamos también las propiedades de la suma de vectores. También dejamos dicho, fíjate bien, el módulo del vector U más V es menor o igual que la suma del módulo de U y del módulo de V. Observa que en términos intuitivos esto es trivial. En términos geométricos, el módulo de U más V viene a ser la longitud de la flechita amarilla. El módulo de U viene a ser la longitud de la flechita blanca. El módulo de V viene a ser la longitud de la flechita azul. Flechitas las tres que forman un triángulo, y en un triángulo
un lado siempre es menor o igual que la suma de los otros dos lados. Entiende que esta condición se satisface con el signo de igualdad, únicamente si las flechitas correspondientes a U y V son paralelas y señalan en la misma dirección, como es este caso. Observa que en este otro caso las flechitas son paralelas pero no señalan en la misma dirección, señalan en dirección contraria. Para esta situación, el módulo de U más V es menor que la suma del módulo de U y del módulo de V, porque a pesar de ser paralelas las flechitas, no tienen la misma dirección. En fin, olvidémonos de este caso, volvamos a flechitas paralelas con la misma dirección. Para sumar U y V, por el extremo de U trazamos un vector equivalente a V. Tal es el caso de este que indicamos. En este caso, la traslación compuesta le asocia al punto C el punto C segunda. Fíjate que el punto C' es este que indicamos. Y ahora, evidentísimamente, la longitud de la flechita que va de C a C segunda, longitud que viene a ser el módulo de U más V, decimos la longitud de la flechita que va de C a C segunda es igual a la suma de la longitud de la flechita que va de C a C' y la longitud de la flechita que va de C' a C segunda. En otro orden de cosas te hacemos ver que con la regla del paralelogramo venimos a dar una definición intuitiva del concepto de suma de vectores. Cuando la suma de vectores se relaciona con las traslaciones, obtenemos una definición mucho más abstracta. Más aún si suprimimos este dibujito y nos quedamos únicamente con esto y esto otro. Volvemos a poner el dibujito relacionado con las traslaciones y ya queda advertir que todo lo dicho debe cazarse al vuelo, porque tendrá protagonismo estelar en el siguiente tema que dedicaremos en exclusiva a estudiar la recta en el plano. Y ya puestos, dado que ha aparecido esta palabra, ponemos ante tus ojos esta otra palabra, dejando además constancia escrita de la maravillosa regla que nos regaló Einstein para que todos podamos evaluar la solvencia de nuestros conocimientos.